compañeros. Justamente cuando estábamos discutiendo el título con el cual, digamos, coronar la participación que vamos a tener hoy, y justamente teniendo en cuenta, habida cuenta, como bien estaba comentando Javier, que hace justamente una semana nuestro ministro de Asuntos Exteriores lanzaba una información que nos hacía plantearnos esta pregunta. El objetivo, lo que me gustaría, no es ser yo quien responda a esta pregunta, sino daros entre todos, que queremos un estado de debate y sobre todo sepamos desarrollar una capacidad crítica suficiente para analizar información y contestar a la pregunta que tenemos planteada, que es si estamos seguros en el ciberespacio o si el ciberespacio es seguro, ¿vale? Es una de las cosas, además, como hemos comentado, que justamente derivada de las declaraciones que hizo García Margallo el jueves de 5 de febrero, en el cual decía que con una numeración de 70.000 ciberincidentes el año pasado, que son los que había sufrido España, eso nos colocaba en el ranking, en el top 3, solamente por detrás de Reino Unido y Estados Unidos en cuanto a países más atacados. Esta cifra, la verdad es que a mí personalmente me resulta, por una parte, excepcional y por otra parte también, en el caso de que sea francamente cierta, preocupante, ¿no? Es que tenemos los españoles para ser tan, permitidme la expresión, jugosos a la hora de ser atacados, ¿no? Primero, debemos comprender el entorno en el cual nos estamos moviendo. Para ello estoy convencido que si ahora mismo pasásemos un micrófono y os preguntase qué entendéis por ciberespacio, cada uno daría una definición distinta. Y me imagino que muchos de nosotros haríamos una equiparación directa de ciberespacio es igual a Internet. Y no solo es eso, ¿de acuerdo? El ciberespacio se puede definir de una forma mucho más amplia, en el cual está formado por todos los elementos tecnológicos y procedimientos basados en tecnologías de la información y de las comunicaciones. ¿Para qué? Para proveer servicios. ¿Qué tipo de servicios? Servicios que sustentan una sociedad desarrollada y democrática como puede ser la nuestra, ¿no? En ese sentido, queda incluido Internet dentro del ciberespacio. Pero ante la pregunta de la wifi de mi casa, la red interna de mi casa, ¿eso es ciberespacio? La respuesta es sí. La respuesta a la pregunta de si la red corporativa de nuestra empresa es parte del ciberespacio, también lo es, ¿de acuerdo? Y como todo entorno, tiene una unidad de medida básica. En el caso del ciberespacio, esta unidad de medida que la hace francamente distinta al resto de los entornos que conocemos es la información. Comenzamos a quedarnos sin nomenclatura griega para poder categorizar y dimensionar el volumen de información que está accesible en el ciberespacio. Actualmente se estima que ya se ha superado el yottabyte. Yottabyte es una cosa que, para los que venimos del mundo de las ciencias puras y no hemos estudiado griego, no recuerdo ni haberla estudiado cuando se estudiaba la nomenclatura griega, ¿no? Estamos hablando, no sé si lo veis bien desde ahí, para que hagamos la equivalencia en una medida que nos es más cercana, estaríamos hablando de que cerca de 1 billón de gigabytes están disponibles actualmente en el ciberespacio. ¿Ok? Esta información es consumida y es transmitida ¿por quién? Por usuarios, por máquinas, por elementos que intercambian esa información entre sí y al mismo tiempo también generan esa información. Estamos hablando de que prácticamente el 40% de la población mundial, cerca de más de 3.000 millones de usuarios, están conectados permanentemente a Internet. Además, fijaros lo que estamos diciendo. No todos de esos 3.000 millones, pero hay un gran volumen de esos usuarios que están permanentemente 24/7 por 365 días conectados a la red. Al mismo tiempo también hay dispositivos, hay objetos que están generando e intercambiando información. Ese fenómeno que es conocido como el Internet de las Cosas, ahora mismo es un fenómeno en auge. Se estima que aproximadamente al final del año corriente, al final del año de 2015, habremos superado ya los 5.000 millones de dispositivos conectados. Estos dispositivos y las personas que estamos conectadas en el ciberespacio estarían intercambiando más de 40.000 petabytes de información. Simplemente para que veáis que las cifras que estamos manejando son astronómicas. Esto cuesta mucho inteligir, aterrizar todo ese volumen de información
todo ese volumen de objetos y de personas intercambiando información y produciéndola, y ese intercambio diario y constante de información. Pero si hay algo que realmente, como hemos estado viendo en los vídeos que han sido proyectados, que define el ciberespacio y define el entorno como diferencial, es potencialmente el anonimato. Sobre todo cuando estamos hablando o estamos refiriéndonos a acciones ilegítimas producidas en el ciberespacio. Uno de los casos que tenemos en mente, sobre todo porque hace escasos 2 meses cerrábamos el año con esta noticia, sabéis que se produjo una filtración de información en Sony, la empresa, la multinacional Sony, aparentemente, o según afirma la administración Obama, perpetrado por el gobierno norcoreano, ¿no? El gobierno norcoreano, como también me imagino que sabréis, ha negado en todo momento la participación, lo sigue negando incluso a día de hoy. Sin embargo, la administración Obama supuso o fue condición suficiente esta potencial autoría por parte del gobierno norcoreano para liderar un bloqueo, un grupo de sanciones económicas y políticas, bloqueando aún más, si cabe ya, la situación y la relación diplomática con Corea del Norte. Sin embargo, no sé si también sabéis que después hubo determinadas opiniones dentro del sector de los expertos en ciberseguridad en Estados Unidos que decían que potencialmente la fuga de información o el ataque podía haber provenido de una ex empleada y de un grupo apoyado por una ex empleada de Sony, una empleada descontenta. Esa fuga de información podría haber dado lugar a esta invasión, ¿no? Bien, mapa político. ¿De acuerdo? Otra de las características del ciberespacio es que desdibuja las relaciones, la distancia física directamente sin material. Además, derivado de esa interconectividad que veíamos antes, entendemos la hiperconectividad es un efecto esperado de la globalización, ¿de acuerdo? Y entendemos mucho mejor los beneficios que conlleva que los riesgos que supone, ¿de acuerdo? Sobre todo esto nos hemos dado cuenta cuando tenemos que luchar contra o intentar avanzar y protegernos contra las actuaciones maliciosas en el ciberespacio. Nos hemos dado cuenta que estamos acostumbrados a definir fronteras, tanto por tierra, mar y aire, y por extensión la aplicación del derecho y de la ley funciona acorde a esas fronteras. Este concepto es el concepto definido como la territorialidad. Bien, ¿qué es lo que pasa cuando vamos al ciberespacio? Que no tenemos nada claro dónde acaba el ciberespacio español y dónde empieza el francés o dónde empieza el portugués. Y como naciones soberanas que somos, a la hora de luchar o de elaborar acciones, no sabemos si estamos actuando en nuestra jurisdicción o en nuestro territorio o en territorio ajeno. De tal forma que los mapas políticos, tal como los entendemos, quedarían transformados en una malla interconectada en el cual no se sabe exactamente dónde empieza un territorio y acaba el siguiente. Además, también, como ya podéis suponer, en términos teóricos se dice que el ciberespacio es un cross-domain, es un dominio que es transversal al resto de los entornos operativos. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que sucede en el ciberespacio puede tener una interacción o una consecuencia en el mundo real, en el mundo cinético, en el mundo físico. Pasó prácticamente desapercibido este evento que vamos a mencionar porque fue coetáneo al problema del ciberataque de Sony. Pero justamente a finales de diciembre del año pasado, de 2014, el gobierno federal alemán publicó un informe muy escueto, en el cual no había mucho detalle, en el cual se indicaba que una industria pesada siderúrgica de la cuenca del Ruhr alemana había sufrido un ciberataque cuya consecuencia había sido que los altos hornos se pararon, provocando grandes daños materiales. No se citaban la potencial autoría, no se cuantificaban los daños producidos, pero claramente es un ejemplo de la interacción entre lo cibernético y lo cinético y lo físico. Como también hemos visto en algún vídeo anterior, esto no es una cosa nueva. Ya en el año 2008, un gasoducto que se desarrollaba en territorio turco, en territorio de Azerbaiyán y georgiano, sufrió un ciberataque operado por la petrolera BP, sufrió un ciberataque cuya consecuencia fue una parada, un mal funcionamiento de los sistemas informáticos gasísticos que llevaron como consecuencia una explosión y unas deflagraciones enormes, provocando contingentes innumerables de daños materiales. Además, también tenemos el archiconocido virus Stuxnet, cuya autoría, de nuevo,
intuimos, si bien no se ha podido demostrar a ciencia cierta, que fue un virus totalmente diseñado y específico para afectar a los sistemas informáticos que gestionan las centrifugadoras de uranio de determinadas centrales nucleares iraníes. ¿Okay? Para que veáis también un poco, fue, digamos, un paradigmático en cuanto a su sofisticación. Bien, además, el último concepto que hemos de tener en cuenta es el concepto de asimetría. Esto nos va a ayudar a entender y a ser críticos a la hora de intentar definir tanto la autoría de un ciberataque como para intentar dar la respuesta, disculpad, a la pregunta que estábamos planteando. La asimetría hasta ahora está basada en un concepto en el resto de los entornos operativos, en tierra, mar y aire. Aquellas naciones que tienen grandes recursos, materiales, tecnológicos y humanos, tienen grandes capacidades. Grandes recursos con grandes capacidades generan influencia y la influencia desarrolla poder. Por lo tanto, grandes capacidades generan poder. Sin embargo, aquí vemos que en el ciberespacio determinados actores que tienen menos capacidades materiales pueden causar grandes perturbaciones en el ciberespacio. Todos conocemos Anonymous, tenemos por ejemplo lo que estamos viendo en la imagen, que no sé si identificáis alguno de los representados, es el denominado Buró 121. El Buró 121 es el departamento, digámoslo así, de ciberguerreros del gobierno norcoreano, dependientes de la Oficina de Inteligencia norcoreana. Según filtraciones del Ministerio de Defensa de Corea del Sur, antaño se databa en 1.800 cibersoldados los que formaban parte de este contingente. Sin embargo, unas declaraciones exclusivas de Seúl hace un par de semanas decían que este contingente cibernético del gobierno norcoreano llegaba o superaba los 6.000 soldados. La pregunta que debemos hacernos es si 6.000 soldados serían suficientes para tomar una ciudad o invadir un país. Probablemente no, ni por tierra, ni por mar, ni por aire. Si tenemos en cuenta que algunos de los ataques más famosos de la historia, ciberataques, han sido perpetrados por una persona o un grupúsculo muy reducido de personas, pues por inducción 6.000 soldados diseñados y formados específicamente para funcionar como una unidad ofensiva, pues podrían provocar grandes trastornos en el ciberespacio. ¿Quiere decir esto que es que los países o las naciones con grandes recursos en el resto del entorno no tienen grandes recursos en el ciberespacio? Por supuesto que sí. Ahí tenemos algunas de las naciones que están consideradas las más potentes o con mayor cibercapacidad en el espacio. Bien. Nuevos actores, nuevo entorno, nuevas armas, nueva forma de hacer conflicto. Hacktivistas, agentes estatales, fuerzas y grupos de seguridad del Estado, cibermilicias, ciberejércitos, agencias de inteligencia, actores no estatales como activistas, grupos religiosos extremistas, grupos políticos extremistas, empresas privadas haciendo acciones ilegales en el ciberespacio, que también las hay, y las comentaremos. Todo ello haciendo ¿qué tipo de actuaciones? Pues ya lo hemos visto. Hemos verificado cómo se realizan acciones de ciberespionaje, campañas de exfiltración de información, robo de información, fraude online, fraude informático. En realidad, englobándolo, podríamos hablar de cibercrimen. Un cibercrimen que define prácticamente las 3/4 partes de las actividades no legítimas o ilegítimas que se desarrollan en el ciberespacio. ¿De acuerdo? Actualmente es la vertiente criminal con mayor crecimiento. Se estima que crece año tras año un 150%. Se estima también, son datos estimativos, tomémoslo como tal, que provocan daños materiales directos e indirectos, el cibercrimen, que pueden superar los 500.000 millones de dólares, afectando a más de 378 millones de personas. Aquí tenemos representadas algunas de las fugas de información más conocidas, actualizado prácticamente la semana pasada. De hecho, tenemos representado la fuga de información de ciberataque producido sobre Anthem, que es la segunda aseguradora norteamericana. Bien, ante toda esta información, ¿creemos que el ciberespacio es un entorno neutro? ¿Creemos que el ciberespacio es un entorno seguro? Bueno, teniendo en cuenta que partimos de 3 axiomas básicos, que es que la seguridad 100% en el ciberespacio, así como en otros entornos, no es posible, ¿de acuerdo? Que cualquier dispositivo informático que está conectado a una red es alcanzable, y si es alcanzable es atacable, ¿ok? Y que además la protección del ciberespacio es una acción que no es abordable
por un solo gobierno de forma unitaria, por la empresa privada de forma unitaria o por los ciudadanos de forma unitaria, tendríamos que tener en cuenta que básicamente si tenemos capacidades podemos hacer potencialmente lo que queramos, para bien y para mal. ¿Cómo nos protegemos ante esta situación? Bien, hemos visto que hay muchísima información en el ciberespacio. Esa información bien procesada, bien identificada, genera inteligencia, lo cual nos permitiría pasar de un enfoque como que tenemos actualmente potencialmente reactivo, en el cual reaccionamos una vez que han sucedido las cosas, reaccionamos ante los ciberincidentes, a un enfoque basado en inteligencia, a un enfoque prospectivo, en el cual podremos anticipar lo que puede suceder. A la misma forma, los ciudadanos somos el motor de cambio. Tenemos la capacidad de exigir a nuestros gobiernos que la seguridad, que un ciberespacio abierto, seguro y confiable, sea un privilegio, sea un derecho ciudadano. Como tal, el gobierno puede proyectarlo hacia la industria, de tal forma que las nuevas tecnologías y los nuevos servicios tecnológicos llevan seguridad lo que se denomina por defecto, no sea una opción. También tenemos que identificar que cada vez que sucede un gran problema de seguridad en el ciberespacio, en los entornos operativos, vamos a intentar dejarnos llevar por la intención de que para conseguir esa pretendida seguridad tenemos que renunciar a derechos civiles. A un derecho civil, por ejemplo, como la privacidad. Tenemos que ser más finos que eso. Tenemos que desarrollar capacidades que permitan ser seguros sin renunciar a nuestros derechos ciudadanos. Y por extensión, también debemos tener en cuenta que nosotros como ciudadanos, más allá de exigir a los gobiernos y a la industria mayor seguridad en el ciberespacio, en los servicios tecnológicos, en el hardware y en el software, nosotros los ciudadanos somos también los que definimos nuestro grado de exposición. Tenemos que intentar desarrollar no una situación segura en el ciberespacio, sino una postura defensiva en el ciberespacio. Es por eso que nos gusta representarlo con esa figura geométrica que estáis viendo en la pantalla, que es la denominada banda de Moebius. Es muy conocida porque es el logotipo de una conocida marca de coches, y es una figura geométrica muy específica porque tiene una sola cara y un solo borde. El ciberespacio es así. Nuestra actuación debe ser como esa. No hay un entorno seguro que es la red de mi casa y mi información, y otro que es lo inseguro que es lo que está fuera. No, esto es nosotros contra todo lo demás. Somos nosotros los que tenemos la capacidad de definir qué información nuestra publicamos hacia Internet, hacia el ciberespacio. Estamos constantemente subiendo información sobre los platos que comemos en Instagram, lo que estamos pensando en Twitter, los sitios que hemos visitado en Facebook, e incluso las calorías que hemos quemado y el deporte que hemos hecho diariamente con nuestros pulsómetros y nuestras bandas de fitness. Somos nosotros los que tenemos capacidad de definir qué información otorgamos y qué no. De tal forma, somos nosotros los que podemos definir, en cierto modo también, cuál es nuestra posición y cuál es nuestra postura en el ciberespacio. Con todo esto, queda a vuestra disposición. Muchas gracias.